Dios les bendiga a todos en esta preciosa hora. Queremos saludar a toda la teleaudiencia de este programa de Palabras de Vida. Queremos recordarle que este programa tiene un contenido bíblico, espiritual, y que el propósito de este programa es llegar a cada uno de ustedes con un mensaje de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede de nuevo en este día de poder estar con todos ustedes. Me acompaña en esta preciosa hora el pastor Alex Ortega en XTC. Bienvenido, pastor, qué bueno una vez más poder estar aquí para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Hermano Javier, muchas gracias por esta invitación y a todos los hermanos que nos ven en este programa todos los días de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Palabras de Vida es una gran bendición que Dios nos permite venir aquí a compartirles el mensaje a sus hogares, transmitido por Televisión Ciudadana. Y aquí estamos, mi hermano Javier, para compartir la palabra, a ver qué Dios nos tiene para nosotros y también para los televidentes que están pendientes de recibir esa palabra de Dios. También recordamos, hermano Javier, que este programa es auspiciado por las iglesias de la zona 57 del Movimiento Misionero Mundial. Y aquí estamos, a ver cómo Dios nos bendice para transmitirles ese mensaje que Dios tiene para ustedes. Es importante en esta preciosa hora, pastor. También queremos saludar al pastor Joaquín Jerez, que también hace parte de este grupo de pastores que transmitimos este programa en esta hora. Pero también saludar al pastor Enrique Duque, que también nos acompaña en algunas oportunidades. Así que es un gozo poderle saludar a todos nuestros compañeros. Como decía pastor, este es un programa auspiciado por esta zona 57, por los pastores y todas las iglesias de esta obra del Movimiento Misionero Mundial. Es para nosotros una bendición, una vez más, como decía el pastor Alex, estar aquí para compartir la palabra del Señor. Venimos con un anhelo muy grande de que Dios lo bendiga a usted, amado televidente, pero también nosotros venimos con el anhelo de que Dios bendiga nuestras vidas. Por eso queremos elevar a Dios una oración, así sea corta, para iniciar este programa, invitando a Dios que bendiga nuestras vidas, que lo bendiga a usted y que todos seamos edificados por la presencia del Señor. Así que lo invito, queremos elevar esta oración. Señor y Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por concedernos la bendición, el privilegio de poder en esta hora estar delante de ti. Queremos adorar y bendecir tu nombre, invitarte para que nos des la sabiduría, la gracia, el entendimiento. También te rogamos que bendigas a todos nuestros televidentes, a nuestros hermanos y amigos que en esta hora nos ven, para la honra y la gloria de tu nombre, Jesús. Muchas gracias, precioso Dios. Bien, queremos en esta preciosa hora, pastor, también invitarlos a nuestros cultos de reunión en los días martes, allí en la iglesia del Rocío, culto de oración, los días jueves, culto de enseñanza de la palabra del Señor, como también el día domingo tenemos la escuela dominical 9 de la mañana para todos los amigos. Les invitamos con sus familias, como también a las 4:30 de la tarde tenemos nuestro culto evangelístico, donde estaremos orando por las necesidades de cada uno de ustedes. Así que les invitamos a nuestras reuniones. La dirección es allí en la carrera 15E, número 105-63. Así que les invitamos en esta hora, pastora, usted también allí en el Diamante, la dirección del lugar donde se reúnen. La iglesia del Diamante 2 está ubicada en la avenida 89, número 22125. Y tenemos cultos o servicios el día martes, culto de oración, les esperamos. El día jueves 8 de la noche un culto de enseñanza bíblica a las 7 de la noche. Y el día domingo 8 de la mañana y 5 de la tarde. Los esperamos para que Dios les bendiga. Si vive cerca al Diamante o exactamente en el Diamante, usted está cordialmente invitado y bienvenido es para que nos acompañe y reciba una gran bendición de parte del Señor. También les queremos invitar a todos los amigos y amigas, hermanos, y de pronto en el lugar donde usted está hay una iglesia cerca, aproveche la oportunidad y congréguese. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de nosotros reflexionar respecto a la vida eterna. Queremos rápidamente entrar en esta preciosa hora, queremos compartir un precioso tema con todos ustedes y es en lo que debemos perseverar. En lo que debemos perseverar es el tema que queremos compartir en esta preciosa tarde. Pastor, quiero invitarlo para que leamos el texto base allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, verso 22. La escritura dice en el libro de Hechos, capítulo 26, verso 22, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, dijo el apóstol Pablo ante este rey, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Sí, así que en esta preciosa hora queremos tener este texto base de allí del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, el verso 22. Se dice que el material se le conoce la resistencia, es en el momento cuando es probado, porque uno puede mirar un material pero realmente no ser de la calidad que realmente debe de tener. La palabra perseverar se define como persistir en el mismo estado de ánimo, persistir en el mismo estado de ánimo, continuar o mantenerse. Así que es importante nosotros mirar a la luz de la palabra este maravilloso tema de perseverar, pastor. Me gusta esa definición, hermano, de mantenerse en el mismo estado, en el estado original. Por supuesto, cuando Pablo dice perseverar hasta el día de hoy, quiere decir de que él se mantiene en el estado original con que Dios lo hizo y lo llamó para el servicio a la obra. Eso es la expectativa de Dios, que nosotros los cristianos, a pesar de que pasemos los años, perseveremos o permanezcamos en ese estado original con el cual nosotros iniciamos tanto la vida cristiana como en el ministerio, que eso nos define de permanecer, que los años o el tiempo no nos afecta, no nos ha cambiado, y el Señor quiere que nosotros, al contrario, en vez de cambiar, sea para mejor, para ser más semejante a Él y transmitir el mensaje del Evangelio a la humanidad. Pastor, es que este tema es la expresión del apóstol San Pablo ante el rey Agripa o el rey Herodes II, bisnieto de Herodes el Grande, donde él habla de perseverar. Se cree que el apóstol Pablo llevaba aproximadamente unos 25 años en la vida cristiana y en el ministerio cuando expresa eso y dice, persevero hasta el día de hoy, en un momento crucial de su vida ante la autoridad, pero este hombre tiene la capacidad de expresar de cómo él había logrado perseverar. Entonces es importante, como decía usted, pastor, que logremos mantenernos, porque hay gente que tiene muy buenas intenciones y que inicia con muy buenos anhelos y objetivos, pero que lamentablemente al pasar los días dejan de perseverar y de mantenerse, y yo creo que eso es importantísimo, el lograrnos mantener. Queremos ir a una corta pausa y ya regresamos para continuar con este precioso tema de la palabra de Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2.
Estamos para continuar con este precioso tema de la palabra en lo que debemos de perseverar. El apóstol San Pablo en este capítulo 26 del verso 19 en adelante le expresa al rey Agripa de la forma o la manera como Dios lo había tratado, de cómo Dios lo había salvado. Pero hay algo importante, pastor, allí en ese verso 19 que nosotros encontramos, y es que el apóstol Pablo le dice al rey Agripa y le dice que él no fue rebelde a la visión de Dios. Leámoslo, pastor, por favor. Dice la escritura: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y etcétera. O sea, él no se rebeló, al contrario, en la visión le dijo que lo había puesto por luz de los gentiles. Y él no fue rebelde, al contrario, él se fue a los gentiles a predicar la palabra. Ese es el punto que está hablando Pablo. Amén. Este hombre entiende que de parte de Dios hay un trato para con él. Y él dice: yo no fui rebelde a la visión celestial, sino que obedecí, tomó la decisión de obedecer al Señor. Pero después de hablarle a este hombre, al rey Agripa, en esa parte como tratando él de expresar la defensa ante el rey, también de convencerlo para que se acerque a Dios, nosotros encontramos que él dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios. Aquí hay algo importante, pastor, y es que el apóstol San Pablo no le atribuye el lograr permanecer durante muchos años en la vida cristiana o en ese persistir o perseverar de pronto a sus capacidades, a su conocimiento, porque lo tenía. Cuando uno lee y estudia acerca de la vida de este hombre, fue un hombre que se preparó mucho, gloria al Señor por ello, pero no le atribuye a su conocimiento, a sus capacidades, a su vida de pronto piadosa, a su vida santa, sino que le atribuye a la ayuda divina, porque la palabra auxilio significa ayuda. Él le atribuye el haber logrado permanecer durante todos esos años a la ayuda que Dios le había concedido, pastor. Dios, cuando nos llama a nosotros, en el caso del apóstol Pablo, que fue llamado por el Señor Jesucristo cuando él iba a Damasco, que él era el asesino, el perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso. Dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y bueno, el Señor le da instrucciones después de que él se convierte, que fuera a la calle de la derecha allá en Damasco, y allá le envió a Ananías, y él le dice: Señor, ¿cómo me va a enviar a él? No sabe que él persigue a la iglesia. El Señor le dice: ve a él, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre ante los gentiles, reyes, y para que sepa cuánto va a sufrir por causa de mi nombre. Y el Señor le trazó esa ruta a Pablo, pero lo más lindo es que el Señor le prometió que iba a estar con él, y obviamente al estar con él era para prepararlo, ayudarlo, y como menciona el hermano Javier en estos momentos, para auxiliarlo, que es la palabra auxiliar, va más allá de una ayuda. La ayuda se le brinda a cualquiera, el auxilio a una persona que está en un estado de emergencia. Y el apóstol Pablo en muchas ocasiones estuvo a punto de morir, y allí fue donde Dios le auxilió, le ayudó para que perseverara. Por eso, como lo dice el hermano Javier, no atribuyó nada a él, sino sencillamente al auxilio, a la gracia que Dios estaba en él. Es importante, pastor, nosotros reconocer en nuestro caminar con Dios y en nuestra vida cristiana que si hemos logrado perseverar hasta el día de hoy como lo estamos haciendo por la gracia del Señor, tenemos que reconocer que ha sido la misericordia de Dios, que ha sido la bondad de Dios para con nosotros dentro del programa de Dios, porque Dios con cada uno de nosotros se trazó un plan. La palabra de Dios nos habla, o el apóstol San Pablo habla de esto y dice que Dios si había trazado un plan con él desde antes de él nacer. Ya Dios tenía el propósito que quería realizar con la vida de este hombre. Así que es importante el saber cómo Dios en su misericordia mueve su mano poderosa para obrar en favor de cada uno de nosotros. Ahora, ese mismo Dios que auxilió el apóstol Pablo para que pudiera perseverar, es el mismo Dios de hoy. La Biblia dice en Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que si el Señor está para auxiliarnos, yo no conozco la condición en la que usted de pronto esté, amado hermano y amado amigo, pero hay un Dios que está dispuesto para ayudarte, para auxiliar tu vida, para que no te rindas, no te doblegues, sino que puedas permanecer o perseverar en la vida cristiana o en aquello para lo cual Dios te ha escogido y te ha traído a este mundo. Es importante, amado televidente, que usted tenga muy presente
que el Señor prometió que desde el mismo momento que nos convertimos al Evangelio, que Él no nos iba a dejar, no nos iba a desamparar. Es más, cuando envió a sus discípulos a las naciones para hacer más discípulos, el Señor le dijo: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Si nosotros tomamos la decisión de no perseverar, de salirnos del camino, de dejar a un lado el arado, dejar a un lado ese llamado de Dios, es porque sencillamente lo queremos hacer, no porque Dios lo quiera, porque Dios ofrece todas las herramientas. Todo lo que Dios ha puesto a disposición para nosotros es para que no tengamos excusa. Que alguien diga: no perseveré por X problema, X situación, es sencillamente porque nosotros decidimos. Pero el Señor está dispuesto, amado hermano y amigo, de ayudarnos para perseverar hasta el fin, como dice la Escritura, mi hermano Javier. Es importante, pastor, como decía usted, que nosotros de verdad entendamos que el Señor está dispuesto para ayudarnos a que nosotros logremos perseverar, que no permitamos que el enemigo de pronto en un determinado momento nos quiera destruir, sino que Dios está dispuesto para ayudarnos. Pastor, es importante también que miremos que el apóstol San Pablo, cuando está frente al rey Agripa, cuando él le dice persevero hasta el día de hoy, le expresa al rey en qué es que él ha logrado perseverar, porque el apóstol Pablo es claro dentro de sus enseñanzas, y es que le dice en qué ha perseverado, pero le expresa y le dice: mire, yo estoy perseverando, pero le dice en qué cosas él ha perseverado, pastor. Ya hemos mencionado, amados amigos y hermanos, que él perseveró en no ser rebelde a la visión. Ese es el punto importante, hermano Javier. Y el segundo punto es que está perseverando, dando testimonio, dice persevera hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada de fuera de las cosas de que los profetas y Moisés dijeron. Dice dando testimonio a pequeños y grandes. Hermano Javier, es importante que el apóstol Pablo tenía una visión general. Él daba testimonio tanto a pequeños, lo que la sociedad estima como pequeños, como clase social baja o personas que no tienen un progreso académico alto, como los grandes, personas que están en la alta sociedad, que tienen prominencia económica, prominencia social y también intelectual. Pablo perseveró dándole testimonio a los dos. O sea que el evangelio no es para uno solo, y Pablo perseveró. O sea, su objetivo, su meta era predicarle a ambos, tanto a los pequeños como a los grandes, y a eso Dios nos ha llamado, hermano Javier. Con base en esto, entonces, pastor, podemos decir claramente que el evangelio no tiene un grupo o una clase social, sino que el evangelio es para todos. Por eso el apóstol San Pablo dice: persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes. ¿Por qué? Porque es importante. La Biblia dice, el cual, hablando acerca de Dios, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, una de las cosas que Dios quiere es que todos los seres humanos seamos salvos. Por eso Él da testimonio acerca de lo que era la salvación y les habla respecto a lo que tenía que ver con el plan de salvación, porque el testimonio que Él está dando es lo que está relacionado con el plan de salvación, pastor. Por supuesto, ese plan de salvación que está disponible para todo mundo, porque el evangelio fue enviado a toda criatura. La Biblia lo dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, porque toda criatura, tanto grandes como pequeños, necesitan de la salvación. Desafortunadamente hay un escenario en el Apocalipsis 20 donde dice: y vi a grandes y a pequeños delante de Dios, y por supuesto delante del juez del universo, donde iban a ser juzgados. Quiera Dios que eso no llegue a ese punto en algunas personas que nos están oyendo o viendo a través de este programa de televisión, porque el objetivo del evangelio es ese, hermano Javier, de que nosotros llevemos el evangelio tanto a grandes como a pequeños, y no solamente llevarlo, sino perseverar haciendo eso, como Pablo lo hacía. Es que cuando uno estudia acerca de la vida de Pablo, se cree que tenía aproximadamente 25 años de estar en esta labor y todavía continuaba. Lo lindo de eso es que él todavía continuaba haciéndolo, porque, pastor, nosotros encontramos a muchos que al iniciar de pronto esta labor, este trabajo,
se sienten inspirados, se sienten motivados a realizar esta labor, porque es algo maravilloso poder servir al Señor dentro del programa de Dios, pero que pasan los días y hay cosas, pastor, que a veces los desmotivan. Número uno, de pronto que a veces no se ven los resultados que uno quisiera obtener. Es como el agricultor. Cuando el agricultor se va a sembrar y siembra una cosecha o siembra dos y por alguna razón el invierno, el verano, cualquier situación se pierde la cosecha, tiende a desmotivarse y busca a veces en otras áreas comenzar como a trabajar porque dice, no, aquí no puedo seguir. Entonces a veces la falta de no tener resultados puede ser que lo desmotive a uno para no seguir testificando, pastor. Pero uno, hermano Javier, uno no puede estar predicando, sirviendo a Dios por resultados, porque si fuera por resultados, entonces Noé, este gran patriarca, hombre de Dios, fracasaría. Imagínense, fueron 120 años predicando y hermano, y esperaba ver resultados. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 3, de que esperando la paciencia de Dios mientras preparaba el arca. O sea, hay gente que no se arrepiente y por eso no quiere decir de que Dios no nos ha llamado. Ahí es que perseverar dando testimonio a pequeños y grandes, no importando si no da resultado. Nosotros debemos hacer nuestra parte y Dios hace su parte. Pablo dijo, unos riegan, otros plantan, pero el crecimiento lo da Dios y lo da en su debido tiempo. Amén. Claro, en este caso es muy importante y muy maravilloso, pastor. Usted mencionaba algo y es algo que es digno de imitar, la vida de Noé. La Biblia habla de él un tiempo aproximadamente de unos 120 años y fueron 120 años donde dice que él estuvo predicando la palabra del Señor. La gente no creyó, no obedeció. La Biblia dice que solo se salvó él y su casa, esto es su esposa, sus hijos, y sus nueras, pero Noé continuó, o sea, perseveró en eso. Qué bueno que nosotros cumplamos con ese mandato de la Biblia, que la Biblia dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nuestro labor o nuestro deber es testificar y claro, anhelamos de todo corazón. Yo sé, pastor, que nosotros anhelamos que la gente crea y se convierta, pero nuestro deber es predicar simplemente y esperar en Dios. Sí, la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. De pronto usted dirá, pero esto es para los ministros. Bueno, esto también aplica para la vida diaria, aplica para su trabajo, aplica para sus estudios. Hay cuánta gente dentro de la iglesia, hermano Javier, inconstante, que empiezan un trabajo, empiezan una carrera y porque no les gustó, o vio oposición o se desanimaron y dejaron de perseverar, de continuar firme en aquella visión y no la terminan. Y por eso están picando allí, picando allá y nunca alcanzan nada en la vida. El apóstol Pablo fue claro. Él dijo que hasta el día de hoy persevero, dando testimonio a pequeños y grandes. Dios nos ayude a perseverar, porque si persevera uno, alcanza. Si uno no se cansa de sembrar, algún día va a haber ese fruto. O sea que este hombre realmente tenía una determinación firme en su vida y no lo hizo cambiar las situaciones, porque a él le vinieron persecuciones. Uno mira a través de la palabra, hubieron persecuciones, sufrió naufragios, fue azotado, fue herido, Filipo, bueno, una cantidad de cosas, pero eso a él no le detuvo. Puede que nos vengan pruebas, puede que nos vengan dificultades, incluso puede que Dios permita que nuestra salud sea tocada y muchas cosas puedan ocurrir, pero es allí donde nosotros debemos de permanecer, pastor. La Biblia dice que Dios se perfecciona en la debilidad. Precisamente, hermano Javier, todas las pruebas cuando a uno le acontecen, las enfermedades, los obstáculos, pueda que afecten la parte exterior. Como dijo Pablo, este cuerpo o este hombre exterior se va desgastando, porque cuando uno persevera y lucha por algo se desgasta externamente, pero no obstante el interior se renueva de día en día. Por eso le invitamos, amado hermano y amigo, a que continuemos, que perseveremos, sobre todo en aquel llamado que Dios nos ha hecho. Tarde o temprano vamos a ver ese fruto. Sí, es importante, pastor, porque a veces, como decía usted, los hermanos a veces piensan, esto es solo para los ministros, solo para los pastores, pero realmente somos todos nosotros los que tenemos esta responsabilidad delante de Dios de perseverar dando testimonio. Hace más de 2000 años nuestro Señor Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario por todos los que queremos aceptarle a Él como Señor y Salvador, pero gracias a la misericordia de Dios, hoy todavía seguimos perseverando
en predicar la palabra del Señor. Y le pedimos a Dios que nos mantenga con ese espíritu de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Queremos ir a una pausa comercial y ya regresamos para continuar con este precioso tema. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2. Continuamos en esta preciosa hora con este precioso tema en este programa de Palabra de Vida, en lo que debemos perseverar. Pastor, también queremos hablar un poco acerca de lo que el apóstol Pablo, en tercer lugar podíamos decir, él expresa al rey Agripa en lo que él está perseverando, y es no diciendo nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron. Eso me llama mucho la atención y me agrada en gran manera. ¿Por qué me agrada en gran manera, pastor? Porque uno encuentra muchas veces de personas que en un determinado momento fueron predicadores y predicaron realmente lo que los profetas y Moisés dijeron. ¿Qué es lo que nos está diciendo? No estaba predicando nada diferente a lo que dice la Biblia respecto a nuestro Señor Jesucristo, pastor. Eso es lo bueno, hermano Javier. Perseverar en la doctrina que hemos creído. En este caso, esas enseñanzas que vienen de la Escritura, exactamente. Él dice, de los profetas y Moisés dijeron acerca de lo que le iba a acontecer al Mesías. Porque realmente Pablo lo que estaba haciendo era testificándole a los gentiles de que Jesús, ese hombre nazareno, carpintero, era el Cristo, era el ungido de Dios, era el Salvador del mundo. Y él lo testificaba, lo corroboraba, lo evidenciaba a través de los profetas y a través de Moisés. Él dice, no diciendo nada fuera de lo que está escrito. Por eso nosotros le decimos a los amigos, lo que nosotros predicamos dentro de nuestras iglesias es algo que no está fuera de lo que está escrito en la Biblia, ni en los profetas, ni en Moisés, ni en el Nuevo Testamento. Es bíblico. Nosotros no predicamos del libro del Mormón, ni tampoco de la Atalaya, ni tampoco de la sociedad de la Atalaya. Nada de eso es lo que predican los testigos de Jehová. Nosotros predicamos lo que está escrito en la palabra, a la ley y al testimonio. Si alguien no dijere conforme a eso, no le ha amanecido. Pero tristemente, hermano Javier, muchos de los que empezaron hablando la palabra, muchos de ellos hoy en día han puesto por encima de la Biblia libros, teologías sistemáticas, historia, y han puesto inclusive, hermano, cosas que para supuestamente ayudar a la interpretación bíblica, cuando nosotros debemos perseverar en lo que está escrito en la palabra. Pastor, han llegado en un determinado momento a suplantar la palabra de Dios con otros libros o con otras teorías. Y usted decía algo muy importante, pastor. Esto de perseverar es importante, porque yo personalmente he distinguido personas que hace 20, 25 años
predicaban, como dice el apóstol Pablo, no diciendo nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron, pero que al transcurrir los años ellos han cambiado, o sea, han tenido otro mensaje ya diferente al que predicaban antes. Por lo menos uno encuentra personas que eran solteras y que en su tiempo predicaban el mensaje de la palabra, pero cuando le nacen los hijos cambian el mensaje, o cuando tienen un hogar, cuando tienen la familia, cuando hay situaciones, o sea, ellos cambian. Es más, uno encuentra mismos pastores que en otro tiempo predicaron el mensaje de la palabra, o sea, que tomaron la palabra y la enseñaron y la predicaron, pero que hoy la han cambiado y han llegado hasta decir: es que nosotros estuvimos engañados mucho tiempo. No puede ser posible que uno piense de esa manera, pastor, cuando realmente está frente a la Escritura, la palabra de Dios. Y sobre todo que es que muchos de ellos, hermano Javier, de que dicen actualmente, hoy, dicen de que estábamos equivocados y que ahora sí tengo el conocimiento de la verdad. Pero ese conocimiento de la verdad no lo hizo salvo. Ese conocimiento de la verdad no lo sacó de las drogas o de la vida pasada que tenía. Ese conocimiento, y ¿sabe por qué lo dice, hermano Javier? Para justificar, tristemente, para justificar un pecado. Yo conocí un evangelista que antes de él recasarse empezó a predicar a favor del recasamiento. Y él estaba con su esposa, pero empezaba a suavizar y que debemos considerar. Y bueno, pasaron unos meses y luego después predicó a favor del recasamiento y luego después supimos que se separa y luego se recasó. O sea, cambian el mensaje porque quieren justificar un pecado a través de la Escritura. Pero déjame decirle, amigo, en esta hora televidente, que el apóstol Pablo le dijo a Agripa: hasta el día de hoy persevero, dando testimonio a pequeños y grandes, dice, no diciendo nada fuera de lo que está escrito en Moisés y los profetas. Debemos perseverar en lo que está escrito. Sí, es importante, o sea, el mensaje no lo podemos cambiar por alguna circunstancia que se nos pueda presentar en la vida. No, nosotros tenemos que mantener el mensaje. Eso me agrada mucho cuando él dice: persevero hasta el día de hoy, no hablando nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron. Eso es importante, amado hermano y amigo, usted que nos está viendo en esta hora, que mantengamos el mensaje de la palabra del Señor. Si su pastor ha cambiado el mensaje y ya no predica lo que dice la Escritura, es importante que usted haga un alto en el camino y, si es posible, usted se le acerque a su pastor de una manera respetuosa y le diga: pastor, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya usted no predica lo que dice la Biblia? Pastor, usted mencionaba algo respecto al recasamiento. Mateo 19 habla muy claro acerca de esto. Dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y uno dice: ¿por qué los hombres han cambiado? Dice que no, que sí se puede, que es que esto, que aquello. No, la Biblia es clara respecto a muchos temas y yo creo que nosotros ninguno tenemos ni la autoridad ni el poder para cambiar lo que dice las Escrituras. Debemos de mantener el mensaje que encontramos a través de la Escritura. Es necesario estudiar, es necesario profundizar en la Escritura, pero sin cambiarle el sentido a la palabra de Dios, o más bien sin malinterpretar las Sagradas Escrituras. Es que tristemente cuando la gente tuerce las Escrituras, el apóstol Pedro dice: indoctos e inconstantes tuercen las Escrituras para su propia perdición. Es porque sencillamente ellos se han desviado del camino, ellos han dejado de perseverar. Porque, hermano Javier, para que una persona no persevere en el mensaje con el que creyó y predicó al principio, es porque realmente no está perseverando en Cristo. Se ha desviado del camino, se ha apartado del camino. Por eso le invitamos, amigo, de que usted oiga mensajes de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, a la ley y el testimonio. Es decir, que hablemos conforme a la palabra de Dios. Y por eso nosotros, cuando le invitamos a usted a la iglesia, le invitamos que lleve una Biblia, le invitamos que abra la Biblia y lea el texto y verifique, corrobore por usted mismo lo que le estamos predicando. Pablo le dice: hasta el día de hoy persevero, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de lo que está escrito. Y es que un verdadero hombre de Dios no dice nada fuera de lo que está escrito. La sociología, la psicología y las otras ciencias humanas son importantes y ayudan, pero para la vida espiritual, para la salvación del alma, no se puede recurrir a esos textos externos, sino solamente a las Sagradas Escrituras. Por eso es importante, cada vez que usted se acerque a la congregación, usted cargar la Biblia, gloria al Señor, tener allí la palabra del Señor. Me gusta mucho un texto, pastor, que hay en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el verso 11, quiero que lo compartamos en esta preciosa tarde.
pastor, para que lo lea allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 11, nos dice la palabra del Señor. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para saber si estas cosas eran así. Eran los hermanos de esa región de Berea, hermano Javier. Maravilloso, pastor. Cuando uno lee esto, encuentra en la palabra del Señor, estaban frente al apóstol Pablo, un gran hombre de Dios del mismo del cual estamos hablando, y dice que ellos no se comían entero, como decimos nosotros en nuestro idioma, lo que les está diciendo. No, dice que recibieron la palabra con solicitud, con respeto. Con respeto, pero mire lo que dice la palabra del Señor, que escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que les estaban hablando era así. Porque es que Pablo les estaba testificando del Cristo, testificado en los Moisés y en los profetas, pero ellos luego llegaban a sus casas, luego verificaban en los rollos que tenían, posiblemente sus copias, para verificar si verdaderamente era lo que estaba escrito. Oiga, hace falta muchos hermanos de Berea en este tiempo, hermano Javier. Necesitamos hermanos de esa época que hoy en día, hermanos, no reciban solamente lo que les transmitimos desde los púlpitos. Nosotros los pastores tenemos una responsabilidad muy grande, pero yo digo que si los hermanos de las iglesias escudriñaran la palabra y cada vez que escuchan un mensaje y nosotros como pastores fuéramos a hablarles algo que no está en la Biblia, ellos inmediatamente nos hicieran caer en cuenta y nos dijeran: no, eso no está en la Biblia, pastor, lo que usted nos enseñó esta semana realmente no está en la Biblia. Yo creo que eso nos haría a nosotros caminar y pensar diferente, pastor. Y sobre todo, hermano Javier, es importante ese punto, lo que usted lo menciona, los hermanos de Berea. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo donde la ciencia se ha aumentado, por supuesto, y la tecnología hace que el conocimiento esté disponible para todo mundo a través del internet, los medios de comunicación, y a través de ello muchas herejías, hermanos, se están transmitiendo por televisión, por internet, y la gente todo lo cree. Bueno, así como Pablo perseveraba predicando lo mismo, le invito, amigo, que usted persevere creyendo lo mismo con lo que usted creyó, y no crea cualquier profeta falso o espíritu, como dice la Biblia, que probemos los profetas para ver si son de Dios, porque por esta causa han salido muchos falsos profetas por el mundo. Entonces le invitamos a que persevere como los hermanos de Berea, que escudriñaban para ver si estaba escrito lo que el apóstol Pablo les decía. Pastor, no solamente allí nosotros encontramos, también en el libro de Gálatas uno encuentra que en la vida del apóstol San Pablo había una preocupación porque los hermanos de Galacia primero recibieron la palabra, se convirtieron al Señor, fueron libertados del pecado, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo según la palabra del Señor, porque Pablo les dice: ustedes recibieron el Espíritu por las obras o por oír con fe. Y luego uno encuentra que el apóstol San Pablo en el libro de Gálatas capítulo 5, el verso 7, les escribe y les dice: ustedes corrían bien, ustedes iban bien. Y les dice: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Nosotros estamos frente a un mundo donde tenemos que poner cuidado. Gálatas 5, 7 dice: vosotros corrían bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Mire que uno puede, pastor, terminar desviándose después de haber conocido la verdad. En eso uno tiene que ser cuidadoso. Entonces yo debo de preocupar, como así el apóstol Pablo, de predicar lo que solo está en la Biblia, pero quienes lo escuchamos también debemos de proponernos a no prestar atención sino lo que esté en la Biblia de acuerdo a la palabra, y no dejarnos que nuestros oídos sean extraviados o engañados, pastor. Porque en esta época, hermano Javier, es la época más peligrosa, la época de la avalancha de descarríos. Pablo lo profetizó en 1 Timoteo 4:1, dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Quiere decir de que no iban a perseverar, y la fe se refiere aquí a la estructura del conocimiento de la verdad, del evangelio. O sea, no iban a perseverar en esa creencia del cristianismo, sino que iban a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y eso es lo que se ve hoy en día. Tanto que niegan que Cristo viene, niegan el arrebatamiento, niegan la existencia del alma, niegan la existencia del infierno, y salen con unas doctrinas, hermano Javier, muchos miembros que no perseveran y terminan yéndose al mundo. Qué triste, es lamentable. Es dolorosa esa situación, pastor. Usted hablaba y hacía referencia a algo muy maravilloso, y es que la gente puede terminar siendo engañada y desviadas. El apóstol San Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, nos habla respecto a esto,
que se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias, que teniendo comezón de oír, apartarían el oído de la verdad y se irían tras la fábula, tras la mentira. Es tremendo que uno, después de conocer la verdad, uno sea capaz de dejarse engañar y dejarse llevar por el error, pastor. Ese punto es importante donde dice tras las fábulas. Hoy en día se mueve mucho humanismo dentro de la iglesia. Y en ese humanismo se mete en lo que son las conferencias de superación, de liderazgo, y aparecen hasta inconversos, gente que no ha nacido de nuevo, dándole instrucciones a pastores. ¡Ay, qué desgracia, hermano! ¡Qué desgracia! Porque de lo que tenemos eso damos. Se supone que cuando uno predica el evangelio es simplemente un receptor, un transmisor donde la palabra de Dios y el Espíritu Santo fluye a través de uno para hablarle al pueblo y revelarles a Cristo. Imagínense esa gente que no son receptores de nada, están perdidos, están muertos. Pero desafortunadamente mucha gente no persevera en la verdad, no persevera en el evangelio, sino que teniendo comezón de oír, o sea, le rasca le pica la oreja, dice, apartan el oído de la verdad y se van tras esas moralejas que dan buenas enseñanzas, pero no están predicando a Cristo, no están predicando al Cristo crucificado, ni el arrepentimiento, ni la santificación, ni siquiera sobre la vida eterna. Es lamentable lo que estamos viendo hoy en día, hermano Javier. Por eso, pastor, qué bueno que en esta hora podemos estar compartiendo este tema de la palabra de Dios. Yo creo que es muy propicio en esta hora de parte del Señor para nosotros, cuando hay tanta doctrina de error, tanta doctrina de engaño, que nosotros podamos hacer, no solamente nosotros que debemos de perseverar, porque esto es un desafío, pastor, para nosotros, pero también es un desafío para la iglesia, que es tiempo de nosotros perseverar en lo que dicen las escrituras, en lo que dice la palabra. Usted ve que este capítulo 4 de 2 de Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante del Señor, o delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. O sea, lo mete allí que debe de estar esto. Miremos allí, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y el verso 2 dice que prediques la palabra con toda paciencia y doctrina. Y la razón por la cual el apóstol Pablo dice que predique la palabra con toda, que exhorta con toda paciencia y doctrina, es porque vendrán esos tiempos peligrosos donde apartarán del oído la verdad. Y eso desafortunadamente lo estamos viendo hoy en día. Sí, es importante, así que vamos a una pausa y ya regresamos para continuar con este precioso tema de la palabra del Señor. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2.
Pastor, estábamos hablando allí en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, estábamos leyendo y estábamos diciendo que el Señor a través del apóstol San Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra, que exhorte, que enseñe con toda paciencia y doctrina, y la razón es porque vendrían tiempos cuando no sufrirían la sana doctrina. Yo creo, pastor, que estamos viviendo esos tiempos donde no se está sufriendo la sana doctrina, por eso el pueblo del Señor está en la condición que hoy está, pastor. La sana doctrina o la sana enseñanza, que Pablo aquí lo dice, que él hasta el día de hoy persevera dando testimonios a grandes y pequeños, no predicando fuera de lo que está escrito en Moisés y los profetas. Esa sana doctrina es sufrida. Y muchos por no sufrir, porque cuando uno decide apartarse del mundo, santificarse, va a sufrir lo propio. El Señor dijo, los primeros enemigos serán los de su casa. Entonces hay gente que no quiere perseverar porque no quiere tener problemas con papá y mamá, no quiere tener problemas con los amigos del barrio, no quiere tener problemas en el trabajo, en el estudio. No, mi hermano, si el Señor nos llamó, hermano, vamos a tener problemas. Por supuesto, el Señor nos va a ayudar, pero hay que perseverar, hermano. No hay que apartarnos por causa de algún problema, porque el Señor nos va a ayudar si nosotros tomamos esa convicción de seguir adelante. En esa parte yo creo que nosotros tenemos que estar muy definidos, como estaba el apóstol San Pablo. La Biblia dice que quien quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Entonces, el predicar la palabra es porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Estamos viviendo esos tiempos. Nuestro deber es predicar la palabra, pero usted, amado hermano que nos escucha, también usted tiene un deber, y es no dejarse desviar, no dejarse engañar. Permita el Señor que usted pueda abrir su entendimiento y que usted pueda decir, yo quiero perseverar en lo que los profetas y Moisés dijeron, yo no quiero oír nada. También la iglesia es importante que ore al Señor. Es necesario, amado hermano, que usted llegue, se acostumbre a llegar temprano a los cultos y a orar a Dios, a decirle, Señor, por favor, usa a mi pastor, mi líder, el hermano, la hermana, quien vaya a exponer la palabra, úsale dándole una palabra de acuerdo a lo que dice tu palabra, que no nos traigan otra enseñanza diferente. Yo creo que nosotros estamos en la obligación de orar y pedirle a Dios que en este tiempo nos dé una palabra y que nosotros podamos hablar de acuerdo a lo que los profetas y Moisés dijeron, y que no nos salgamos de la escritura. Estamos en un tiempo muy difícil, se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo y el enemigo buscará desviarnos porque Él no quiere que nosotros nos salvemos, pastor. En el libro de Mateo capítulo 24, el Señor, hablando sobre perseverar, Él dijo que para este tiempo muchos tropezarían, muchos caerían, pero el Señor dijo también, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Debemos perseverar, amado hermano y amigo. Debemos perseverar en lo que hemos creído. Debemos perseverar en la enseñanza sana de la Escritura, lo que predicó el apóstol Pablo acerca del Cristo. Él dijo hasta el día de hoy predico a grandes y pequeños y no predicando nada fuera de las cosas que están escritas. Y dice que el Cristo había de padecer y ser el primero en resucitar. Ese es el mensaje que nosotros predicamos, que no hay salvación fuera de Cristo, solamente en Jesús. Y por eso nosotros continuamos predicando, porque desafortunadamente, hermano Javier, muchos de otras sectas se aprovechan, ven hermanos nuevos dentro de las iglesias y empiezan a decirle, si en su iglesia no guardan tal día, usted no es salvo, que si usted no hace esto, usted no es salvo. No, hermano, ya el sacrificio fue pagado. El Señor no necesita ayuda para salvarnos. El Señor ya pagó el precio por nuestra salvación. Lo que debemos nosotros es recibirla y perseverar hasta el fin, hasta obtenerla completamente en la glorificación. Sí, el apóstol San Pablo habla ahí acerca de en lo que él estaba perseverando, y era no hablando nada de lo que los profetas de Moisés dijeron acerca de nuestro Señor Jesucristo, cómo él había de padecer, pero también ser el primero pastor de la resurrección, o sea, el que se levantaría primero entre los muertos. Por eso él murió en la cruz del Calvario y fue sepultado, pero la tumba no lo pudo mantener. La Biblia dice que al tercer día se levantó de entre los muertos y está sentado
a la diestra de Dios Padre. Ese Jesús que está sentado a la diestra de Dios Padre es el que hoy en día nos invita a nosotros que con la ayuda de Él nosotros podamos perseverar. Y lo que dice el libro de Apocalipsis: el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa bendición que Él obtuvo, esa bendición también es para nosotros, pastor. Así que qué maravilloso, pastor, nosotros poder perseverar hablando, pero lo que es lo de Cristo. Hay gente que hoy en día habla de prosperidad y habla de una cantidad de cosas, pastor, pero no habla de la redención y del valor que tiene el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque realmente ya no perseveran en la doctrina ni en los principios que ellos aprendieron. Es lamentable. Pero el Señor nos invita a que permanezcamos en Él, que perseveremos en Él, porque el Evangelio no es otro. Pablo dijo: no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo, a este crucificado. Y no solamente crucificado, resucitó, y es el primero en la resurrección, para ser, hermano, el primero en llegar a la diestra del Padre y luego llevarnos a nosotros. Ese es el Evangelio, amado amigo y hermano, que estamos predicando, y continuaremos predicando con la ayuda del Señor. Que como Pablo dijo, que hasta el día de hoy persevero, dando testimonio pequeños y grandes, no predicando nada de lo que está escrito, fuera de lo que está escrito, sino que a ese Jesucristo que resucitó de entre los muertos y que nos da a nosotros la vida eterna. Y la vida eterna es solamente en Cristo. No nos podemos dejar engañar. Muchos han predicado en otro tiempo y predicaron la sana doctrina, pastor, como decíamos ahora, pero que hoy han cambiado. No es tiempo de cambiar. Es tiempo de mantener el mensaje de la palabra del Señor. Yo lo invito a usted, amado compañero, pastor, que nos está viendo, amado hermano, que es tiempo de que mantengamos el mensaje de la palabra del Señor, que sigamos hablando de lo que es la muerte y la resurrección de Cristo y de la salvación a través de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Estamos llegando al final ya de este programa. El tiempo se va como nada, como dice la palabra. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Así que queremos invitarles para que se reúnan con nosotros en nuestras congregaciones. Dios mediante, la próxima semana continuaremos con la parte 2 de este tema, en lo que debemos de perseverar. Vamos a continuar hablando de este tema y posiblemente lo vamos a hacer en varias secciones, porque queremos compartir de este tema de la palabra de Dios, que Dios quiere que nosotros perseveremos en algunas cosas, pastor. Es importante que perseveremos y que sigamos adelante. También le invitamos a usted, amigo, que persevere, que preste atención al mensaje de la palabra de Dios, persevere asistiendo a la iglesia, persevere buscando. Todos esos temas los vamos a desarrollar, como perseverar en la oración, perseverar en mirar perfectamente la ley de Dios, perseverar en el temor a Dios, perseverar en la fe, no desmayar. Bueno, hay muchas cosas en que la Biblia nos manda a perseverar. Esos puntos los vamos a desarrollar en los siguientes temas. Y también le invito, como lo dije anteriormente, persevere usted viendo este programa para que usted reciba bendición de parte de Dios. Queremos agradecer en esta preciosa hora, primero que todo, a Dios, que es el que todo lo puede y todo nos concede este privilegio de estar aquí en este programa. Queremos también agradecer a todos los compañeros pastores, a todos los hermanos de las iglesias de esta zona número 57 que de alguna forma colaboran para que este programa se pueda realizar. También queremos agradecer al hermano Jair Colorado, que está allí detrás de cámaras, y al hermano Osneider, que también nos colaboran detrás de cámaras. A todos ustedes también por estar en este programa, les queremos agradecer. Pastor, ha sido un gozo, una bendición poder estar con usted en esta preciosa tarde. Amén. El gozo es mío también, y nos gozamos de estar aquí en este lugar, y oramos a Dios para que Dios bendiga a los televidentes y a todo el equipo de trabajo para que este proyecto siga adelante. De mi parte, gran bendición estar aquí con ustedes. Pastor, es un gozo muy grande, de verdad. Queremos invitarle para que se reúnan con nosotros en nuestros cultos. Ya saben, los días martes, en su mayoría de las iglesias tenemos culto los martes, culto oración, jueves culto de enseñanza, los domingos en la mañana tenemos escuela dominical, y en la tarde tenemos también culto evangelístico. De pronto los horarios cambian, pero tenemos reuniones cerca de donde usted vive. Pregunte, vaya, acérquese a la iglesia y busque a Dios. Es tiempo de que busquemos a Dios. Así que les agradecemos por haber estado con nosotros en esta tarde. Pastor, una bendición, vuelvo y le digo, amén, estar con usted. Qué bueno, será hasta la próxima, Dios mediante. Deseamos que Dios les bendiga grande y abundantemente. Dios les bendiga
y hasta la próxima.